Invitamos al ingeniero Tulcanaza. El ingeniero Tulcanaza, viejo amigo de hace 35 años, más o menos, ¿no? 40 años. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios Mineros de Chile y dentro de su currículum vitae es representante para Latinoamérica del Comité for Mineral Research International Reporting Standards, primer presidente de la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras de Chile, registro de personas competentes número 1 de la Comisión Minera de Chile, autor del libro Evaluación de Recursos y Negocios Mineros, edición Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, año 2000, premio Alexander Sutulov 2008 del Ministerio de Minería de Chile, ocupó cargos gerenciales en Codelco Chile como gerente corporativo de recursos mineros y de planificación y tecnología minera en 1993 al 2011, en Davis McKee Corporation en su división de minería y metales en California, USA, por más de una década, en 1980 y 91, y actualmente es director ejecutivo del Centro de Estudios Mineros de Chile, consultor para varias compañías en Latinoamérica. Es ingeniero civil de minas, con estudio de posgrado en la Escuela de Minas de París. El tema que va a desarrollar es el valor de recursos y reservas in situ de acuerdo a la fase y riesgos en sus desarrollos. Ahí está. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y por los organizadores de Perumín. Tal como lo ha dicho Óscar, voy a presentar un tema que es recurrente en las compañías mineras, cuál es el de determinar el potencial económico que tiene un depósito minero a través de todas sus fases de exploración y desarrollo, en donde se mezclan muchos estudios de naturaleza geológico-minera y estudios de ingeniería. Y desde el hallazgo hasta la aprobación inversional. Y una vez aprobado el proyecto, saber qué le depara el mercado frente a las volatilidades y fluctuaciones propias que tiene este mercado. Entonces, ese va a ser el objetivo del estudio. Para hacer esta presentación, yo he seleccionado 7 temas. Cada tema va normalmente en una lámina, así que vamos a ir rápidamente viendo en qué consiste la metodología. Primero, ¿cuáles son las fases de desarrollo del negocio? Generalmente se tienen 6 fases de estudio que van desde la exploración generativa, la exploración de seguimiento, la exploración avanzada, ingeniería de perfil, prefactibilidad y factibilidad. Lo importante en cada una de estas fases son estas 4 alternativas. Si uno piensa de que está en una, falta todavía información o tenemos la información suficiente como para pasar a la segunda. Entonces está el paso a la siguiente fase, tenemos o continuar en la misma fase, o si no encontramos mucha, digamos, potencial, postergar toda la actividad en ese yacimiento, y por último, la última fase, vender la propiedad. Aquí están indicados más o menos yo diría, la idea central de cada una de estas fases. Ahora bien, en cada una de estas fases indudablemente hay un gasto. Yo he tomado cifras que son más o menos promedio, por lo menos en Chile, en los yacimientos, yo diría, entre mediano y grande, están gastando más o menos estos 2 millones para una exploración generativa, 3 millones para una exploración de seguimiento.
Y aquí, por supuesto, mientras más información es requerida, ya los gastos son 7 millones en un estudio de prefactibilidad en que hay una compañía detrás del estudio de prefactibilidad, avanza a 9 millones y ya un estudio de factibilidad completo está del orden de los 15 millones de dólares. Así que ahí están los gastos que nos demanda el estudio de ingeniería en cada fase de desarrollo de un proyecto. Ahora, habrá que considerar también el tiempo en que uno, digamos, realiza estas actividades. Hemos estado dando, en el caso de exploración generativa, 1 año, seguimiento 2 años, una exploración avanzada 1 año, en total 3, 4 años de exploraciones, 2 años de estudio de perfil, 1 año de prefactibilidad y un ingeniería de factibilidad también con 1 año. Ese es el tercer tema. Este tema es muy interesante. ¿Cómo saber cuál es la probabilidad de que un depósito cualquiera pase a la fase siguiente? La base de datos con la que contamos fue del orden de unos 180 depósitos de cobre y oro en Chile. Y manipulando estos datos, digamos, de cuántos depósitos pasaban de una fase a otra, fuimos contabilizando esto y lo que llegamos a la conclusión fue lo siguiente, que de la exploración generativa a la exploración de seguimiento hay un 47% de probabilidad de que un yacimiento o depósito encontrado o identificado en esta etapa pase acá. Un 43% que pasa acá, un 70% cuando ya está en una etapa de perfil. Por supuesto, hay mucho más información, estamos mucho más seguros de que vamos bien, se eleva este porcentaje a 70, 60, y ya cuando estamos a nivel de prefactibilidad, el proyecto prácticamente está congelado, está con todos sus parámetros, digamos, totalmente ciertos, o por lo menos cercanos a la certeza, y tenemos, como ustedes pueden ver, 88%, y aquí ya para dar una aprobación inversional de 1.000, 2.000 millones, tiene que estar con una alta probabilidad de realización. Una cosa importante de ver aquí es la siguiente, que si ustedes ven en estas dos etapas, las probabilidades de pasar de una etapa a otra son menores al 50%. Después, en la etapa de perfil y prefactibilidad, por supuesto, ya tenemos mucho más información, tenemos mucho más datos, estamos mucho más seguros, digamos, de lo que tenemos, se eleva ese porcentaje arriba del 50 al 60%. Y ya cuando estamos en las penúltimas fases, prácticamente estamos ciertos de que tenemos un nuevo depósito a la vista, digamos. Bueno, ahora, con toda esta información, uno puede hacer un rápido cálculo, digamos, de qué es lo que está mirando, cuál es el potencial final que tiene esta cosa. Y estamos asumiendo aquí que hay un depósito de 78.000 toneladas de cobre fino año, se ha supuesto 25 años, un precio del cobre de 2.5, un costo de 1.5, por lo tanto el margen va a ser $1, ¿no es cierto? Recuperación del 80%, una inversión de 1.100 millones de dólares con una tasa de descuento del 10%. Aquí la utilidad es $1 por libra de cobre, la utilidad anual se multiplican esto por las libras, 2.204, ¿no es cierto? Y salen 172 millones de dólares al año. La utilidad en 25 años sería esta y se le resta la inversión, por lo tanto el VAN acá es de 4.74. Y ahora empieza el estudio realmente tal, digamos. Es interesante esta reflexión, más que nada. ¿Qué es lo que mira un inversionista o una compañía que está invirtiendo en un depósito minero? Más que mirar el hecho de que si le va mal en una fase o le va mal en otra o cuál es el paso de una fase a otra, lo que le interesa a la compañía es que a lo largo de los 7 u 8 años que dura todo este estudio, por lo menos se gane la tasa mínima de riesgo como tasa de descuento, que es la tasa libre de riesgo que se llama. Entonces aquí estoy colocando yo lo siguiente. Digo,
Un inversionista consciente de la incertidumbre que afecta un activo estratégico sabe que las posibilidades de ganar, así como las de perder a través de esas sucesivas fases, exige un comportamiento neutral. Si no, no estaríamos en la minería. O sea, la persona o la compañía que está en minería tiene que tener cierta neutralidad frente al riesgo, porque no cualquier dificultad o cualquier, digamos, fracaso en algún tema lo va a hacer, digamos, rehuir de su esfuerzo, digamos. Entonces, hay un comportamiento neutral frente a los vaivenes del mercado. Sabemos que la minería siempre es de largo plazo. Nosotros no podemos estar acobardándonos si resulta que el día de mañana el precio del cobre cae a 2.8 o a 2.3, estando hace una semana atrás en $3. Así, el inversionista centra más su interés en ganar una tasa mínima de rentabilidad anual a través de todo el proceso, es decir, una tasa libre de riesgo, la puse en 5%, que en aumentar o disminuir valor de ese activo al final de una de esas fases. O sea, no estamos tanto nosotros preocupados de que cuánta plata se ganó en una fase, en el traspaso de una fase a otra, sino mirar en el largo plazo. El tema se traduce más bien en determinar cuál es la probabilidad de ganar esa tasa anual. Esta probabilidad, en finanzas se llama probabilidad de riesgo neutral, resulta de considerar las relaciones que se muestran a continuación. Supongamos que en un año determinado nosotros tenemos un valor esperado, este que está aquí. El próximo año o en la próxima fase podemos tener un valor mayor o un valor menor. Supongamos que el valor esperado alcanza ese valor máximo con una probabilidad de riesgo neutral PRN. Por lo tanto, el complemento será 1 menos PRN. Y componiendo esto, ¿cuál va a ser el resultado aquí? El resultado aquí que va a ser que el valor esperado, como va a pasar por lo menos un año, va a ser 1 más la tasa por la PRN por Bmax por más 1 menos PRN por B mínimo. Por lo tanto, esa probabilidad está dada por estos valores que están aquí. Entonces, nosotros ya partimos con un dato que es el valor anterior. Acordémonos que es 474, ¿no es cierto? Entonces, acá nosotros, hemos hecho la fórmula, ese es el valor esperado, el otro valor es un valor máximo que nosotros vamos a asumir y este es un valor mínimo que también tenemos que asumirlo. Para determinar un valor mínimo y un valor máximo de retorno esperado, consideremos que el valor mínimo puede llegar hasta 0. Supongamos que, los resultados son tan malos que tengamos que vender. Lo puse en 0 aquí este valor. Perdón. Esto es para atrás. 0. Este es el caso en que el proyecto fracasa a través de su desarrollo. Respecto al Bmax, consideremos que el VAN del proyecto, al momento de su aprobación, 8 años más tarde, después de 8 años de estudio, gana la tasa libre de riesgo. Por lo tanto, va a ser los 474 del valor presente por 1,05 elevado a 8, serían $700 millones. Así que con esto ya estamos nosotros listos para empezar a hacer este cálculo. ¿En qué consiste este cálculo? Consiste en lo siguiente. Estos 3 datos que están aquí ya los conocemos. 474 es el valor que nosotros estamos asumiendo que es el valor presente. 0,90 es la probabilidad que vimos en la tabla anterior, cuando vimos que se pasaba de una fase a otra, está el 0,90. Se demora un año entre la aprobación y el estudio de factibilidad. Estos 3 datos. Y tenemos que el gasto es 15. Vamos a calcular primero, como hay un año de fase entre la aprobación y la factibilidad, vamos a ver el año anterior. Vamos a ir regresando nosotros en el tiempo. Este es el valor como valor presente del valor ya aprobado. Entonces, un año antes va a ser 474 por 0,90 partido por 1.10 nos da 3,87. 3,87, por la fórmula que vimos de la probabilidad de riesgo neutral, es
por 1.05, el valor mínimo, el valor máximo 0, sale una probabilidad de riesgo neutral 0,58, 0,58 se multiplica por el 700, el complemento 0,42 por el 0 y también se actualiza a un año y se le restan los 15 de gasto, por lo tanto nosotros tenemos 372 millones de dólares, algo que valía en la aprobación 4,74, en el estudio de factibilidad vale 3,72. Y así se va tejiendo esto, digamos, ahora esto va a ser los 4,74 por 1,05 elevado a 7, no a 8. Y se toma, fíjense bien ustedes, que se toma el último valor que se calculó, 3,72, lo ponemos acá, y se repite el mismo caso. Ahora 88, 2,98, un año, la probabilidad de riesgo neutral otra vez, se repiten exactamente los mismos cálculos, aquí se gastaron 9 millones y entonces la prefactibilidad vale 289 millones. Después vamos en el caso del perfil, ya el yacimiento nos está valiendo 152 millones, el valor del yacimiento 152 millones. Después, en el caso de la exploración avanzada, 82, en el caso de la exploración de seguimiento, 25, y en el caso de la exploración generativa, 9 millones. ¿Qué sacamos con esto nosotros? Sacamos este gráfico en que acá se va viendo cómo va aumentando paulatinamente el valor del yacimiento a medida que las fases de exploración, la fase de ingeniería, la fase de perfil, de prefactibilidad, llegan hasta la etapa de aprobación. Como nosotros tenemos un depósito que tiene tantas millones de libras de cobre, dividimos este valor por estos valores que están acá y nos sale que el valor de una libra in situ es más o menos de acuerdo con esta tabla que está aquí. En factibilidad, cuando un depósito está entre factibilidad y aprobación, está entre 8 y 11 centavos de dólar la libra de cobre. Si está en perfil, 3,5, entre 3,5 y 5, 6. Y la exploración de seguimiento, 0,6, exploración generativa, 0,2. Después, si quedó esto, ahí está. Bueno, este es un gráfico que ustedes después lo podrán ver, pero aquí se repiten solamente estas curvas de crecimiento del valor del depósito. Aquí están los valores, digamos, finales. Lo importante ahora es que resulta que el mercado empieza a variar. Y la gran duda que tenemos nosotros ahora, una vez aprobado el depósito, estar ya con aprobación, ¿qué es lo que nos depara este mercado que tiene este tipo de fluctuaciones en los próximos 5 años, por ejemplo? Entonces, podríamos nosotros ver si reducimos la capacidad con un ahorro de capital, si expandimos la capacidad con un ahorro con un gasto adicional, o si abandonamos el proyecto si el valor es menor que los 360 millones de dólares y aplicamos una tasa libre de 35. Con esta lámina simplemente dice que hay que repetir exactamente más o menos los gráficos, los conceptos anteriores y tenemos nosotros primero que se hace una evolución del activo que está dado aquí. Teníamos que en 8 años más el valor presente iba a ser 700 millones. ¿Qué es lo que sucede si sube el precio? ¿Qué es lo que sucede si baja? Aquí están las tablas y aquí están los cálculos de cómo se determina eso. Y finalmente se ve cuál es la acción que requiere la compañía. Si por ejemplo está en este sector rojo, tiene que expandir. Si está en este sector verde, tiene que continuar tal como está con la producción que estaba pensada. Aquí tiene que reducir si llega por este lado y
finalmente tiene que abandonar y vender los derechos. Esta metodología que permitía a El Depósito ganar 700 millones, ¿no es cierto?, al cabo de 8 años, resulta de que llega a consolidar un valor presente, si se tomara todas estas combinaciones que se tiene, 740 millones. Es decir, con este análisis, la compañía ha ganado 40 millones de dólares al hacer este análisis, digamos, por fases y por, digamos, viendo las vaivenes del mercado, como para decir que, y esta es la última lámina, que yo creo que es importante la parte azul, porque ya se me terminó el tiempo, el estudio de escenario incorporando incertidumbre geominera metalúrgica, acotadas y los vaivenes del mercado hacen de la industria minera una industria relevante de la agregación de valor. Otra cosa importante de esta metodología es que sirve para las compañías para justificar presupuestos de exploración y de pago. Muchas veces las compañías acumulan, digamos, pertenencias, concesiones, y por eso tienen que pagar, ¿no es cierto?, patentes, tienen que pagar una serie de gastos por mantener esa propiedad. Una manera de poder decir si estamos gastando bien esa plata es simplemente viendo cuál es el valor que tienen esas propiedades. Si no queremos esos valores, mejor vender. Bueno, esa es la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Edmundo.